Buenas tardes a todos. Una vez más nos encontramos en los vivos de Facultad Lalang los jueves a las 6 de la tarde hora argentina, hoy junto a la licenciada Carolina Busquer para hablar sobre un tema muy actual, los derechos humanos y la inteligencia artificial. Les damos la bienvenida y los invitamos a irnos contando desde dónde nos están viendo. Mientras tanto voy a ir invitando a la licenciada Busquer. Instante. Ahí te invito, Carolina. Cuéntenos de dónde se están conectando, por favor. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Hola Lorena, buenas tardes. Estaba contándole un Gracias. poco a la comunidad de que íbamos a estar hablando hoy sobre derechos humanos e inteligencia artificial. Nos están viendo desde Colombia, desde México, desde Argentina, desde Chile. Nos ven desde todas partes hoy, ¿eh? Qué responsabilidad. No sé si eso me hace bien o es peor. Claro, no sé si está bueno saberlo o no. No, está siempre bueno saberlo, está muy bueno. Obvio. Este significante internacional de Facultad Lalang. Y bueno, estamos casualmente hablando de inteligencia artificial y si bien hoy vamos a hablar de esta parte que tal vez debemos de comenzar a pensar y los psicoanalistas y los psicoterapeutas a juntarnos, a hablar, ¿no? A alzar nuestra voz y a generar interrogantes, es también gracias a eso que hoy nos estamos pudiendo conectar, yo en Francia, vos en Argentina, y toda esta comunidad hispanoparlante que nos ve desde todo el mundo, ¿no? Entonces no es acerca de demonizar, como hablábamos hoy, sino de la autorregulación, como bien me indicaste, antes de la regulación que viene de este gran otro, ¿no? Bueno, Carolina, contanos un poco vos, tiranos solo los titulares, mientras vamos esperando que se junte más gente, que se nos una, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, un poco en esto que fuiste diciendo, diste algunas pistas de lo que vamos a hablar. Es como cuando en las películas, viste que hay escenas que te dicen pistas que después cuando pasa decís, ah, por eso dijo esto. No, fuiste anticipando algunas cuestiones, esto de la autorregulación. Entonces, si hablamos de autorregulación, tenemos que pensar algunas cuestiones en torno a las subjetividades, y de si pensamos en las subjetividades, bueno, en esto que nos hace inherentemente humanos, ¿no es cierto?, como especie. Entonces, bueno, pensar desde ahí los desafíos que nos traen estos nuevos tiempos, que como vos bien decías, lejos de ubicarlos en un lugar de endemoniarlos, bueno, pensarlos desde la complejidad que nos trae de repensarnos a partir de nuevos escenarios y nuevas tecnologías. Este encuentro, en otro momento, hubiera sido totalmente impensado y hubiera implicado un despliegue de logística enorme, porque hubiera hecho que o vos estés en Argentina o yo tenga que estar en Francia y todas las personas de distintos lugares que están participando y mirando en esta conversación, también tendríamos que confluir todos en un mismo espacio físico. Entonces es interesante también poder pensarnos como sujetos de las nuevas tecnologías que nos atraviesan. Completamente, a veces hablamos, le robé un término a la doctora Jerez Bertín y ella habla de un psicoanálisis epocal, ¿no? Escuchando la subjetividad de la época y bueno, yo creo que se resignifican viejos escenarios, viejas situaciones en nuevos escenarios con nuevos protagonistas. Y bueno, ahora es esta tecnología y la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que hace
10, 15 años eran los jueguitos electrónicos y antes era la televisión. Y yo qué sé, cuando salió la radio también se habló de que era demoníaco y que llevaba a la gente. Y bueno, siempre tenemos que ir adaptando los excesos de las cosas, ¿no? Y esto que nos traen, los desafíos tecnológicos y cómo vamos adaptando y cómo van formateando nuestra subjetividad. Totalmente, me río porque escuchaba y pensaba cuando yo era chica, que todavía estaban los cassettes de música, ¿no? Y había algunos artistas que estaban como indicados que si uno pasaba la cinta Al en revés. reverso, digamos al revés, había mensajes demoníacos, pensarlo y eso, yo se lo cuento a mi hija y se ríe, primero porque tengo que explicarle qué es un cassette, después esta idea de la cinta, ¿no? Y bueno, entonces me reía porque pensaba en esas cuestiones. Y decía, bueno, ¿cómo haríamos hoy con Spotify, ¿no? Para escuchar una canción al revés, también en la materialización de las tecnologías y de los objetos, ¿no? Y no tenemos una cinta que además cuando se enredaba había que poner la lapicera para acomodarla. Bueno, pensar también estas cuestiones en torno a, este, Hay una a la salud, a la salud. tendencia, hay una tendencia a la Sí, demonización cada vez que viene una nueva tecnología, creo, sí, más allá de que sí creo que conllevan un peligro real, ¿no? Hay también una tendencia al miedo que nos provoca todo esto que trae, y por eso se viene a jugar algo que justo yo estoy spoileando porque yo hice trampa y ya estuve hablando con Carolina, y este concepto que me pareció tan atinado, que me comentaste, Carolina, de la autorregulación, ¿no? Y todo lo sí, que vamos a estar hablando de derechos humanos, inteligencia artificial, incidencia en la tal cual. subjetividad, pero bueno, viene a jugarse esto de la autorregulación y me sonó muchísimo, porque la verdad que iba a iniciar este vivo pensando mucho en en la necesidad de la regulación, de los derechos humanos, pero esto que me comentaste realmente me convocó, me resonó y me pareció súper interesante. Es que desde ahí pensamos entre cruzamientos un poco también de disciplinas, ¿no? Como desde un posicionamiento psicoanalítico, pero bueno, pensar también cómo el derecho nos atraviesa, ¿no es cierto? En esta cuestión de la regulación y la autorregulación, ahí me parece que hay un ida y vuelta interesante en pensar estas cuestiones más vinculadas al derecho, a los derechos, a esta cuestión de lo jurídico y lo subjetivo, ¿no? Lo propio y lo subjetivo puesto en estos nuevos escenarios que no son sin desafíos, ¿no es cierto? Justamente por sus condiciones de nuevos escenarios. Los actores somos lo que somos, somos los mismos seres humanos, ¿no es cierto? Que tenemos que adaptarnos también y ahí entra en juego la celeridad de los tiempos en adaptarnos y en tener que adaptarnos para no quedar obsoletos, incluso como seres humanos, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a estar hablando, de esto se trata esta conversación, ¿no es cierto? Completamente. Bueno, como ya se unió más comunidad, voy a estar introduciendo y presentando a la licenciada Carolina Busquier. Tuve que hacer un gran esfuerzo para reducir mucho un extenso currículum que trae Carolina. Carolina Busquier es psicóloga, psicoanalista, especializada en intervención en crisis, salud mental en emergencias y perspectivas de género en contextos de vulnerabilidad. Se desempeña como asesora en la Dirección de Intervención Social en la Emergencia en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Psicóloga de emergencias en la FIPE y CEPA, y ha ocupado cargos directivos en los Ministerios de Salud y Justicia de Nación y Provincia de la República Argentina. Diplomada en Psicología de la Emergencia de la Universidad Paulo Freire
y en género y políticas públicas en Flaxo. Ha sido docente en múltiples programas de formación en salud mental, gestión del riesgo, violencia de género y suicidio. Coordina módulos en diplomaturas y cursos nacionales e internacionales, articulando experiencia territorial, clínica y política pública. Cuenta con una amplia trayectoria transversal al campo de la salud, la justicia y la educación. Y su práctica promueve una mirada integral sobre el cuidado en contextos de crisis y catástrofes. Y ahora también podemos añadir a este currículum que también es docente de Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis, la LAN. Bueno, qué honor contarte entre nuestro plantel docente. Y bueno, les queremos así, les estamos ya dando como un teaser, ¿no? Como un adelanto de que estamos armando casualmente una diplomatura sobre los nuevos paradigmas, los nuevos paradigmas que se crean en la subjetividad a través de la hiperdigitalización y esta interacción que hay con lo que es la inteligencia artificial, el algoritmo y cómo afecta a las nuevas maneras. Así que estén listos porque también Carolina va a estar enseñando mucho de lo que va a estar hablando hoy dentro de este diplomado que prontito va a estar proponiéndose y disponible para la comunidad. Gracias, Lorena, por esta presentación. Escuchaba, ¿no? Uno va haciendo en la vida y va avanzando y decía, bueno, y ser humano, ¿no? A pesar y a partir de todo eso. Conversábamos, como bien contabas hace un rato, conversábamos un poco sobre los temas y cómo a veces los mismos recorridos profesionales y laborales te van llevando como a investigar o acercarte o aunque sea hacernos nuevas preguntas sobre estos nuevos escenarios, ¿no? Y eso es un poco lo que me fue llevando a pensar, bueno, algunas de estas cuestiones, ¿no? No del todo resueltas, no del todo cerradas, sino que el desafío es el de justamente como poder acercarnos a las preguntas que todos estos nuevos escenarios vinculados a las tecnologías y sobre todo al universo de la inteligencia artificial, que es tan diverso también, bueno, desde los distintos campos, lugares y recorridos profesionales, bueno, van apareciendo de formas diferentes, pero lo recurrente es que aparece y que no es sin un impacto sobre la subjetividad. Vivimos en tiempos de mucha aceleración, de muchos cambios, hablábamos de esto de tener que adaptarnos rápidamente a nuevos entornos, y estos nuevos entornos nos traen un poco como ese desafío de tener que dar respuesta desde distintos lugares, entonces nos vamos como generando autoadaptaciones rápidamente, y entonces, bueno, ¿no? Esta cuestión sobre todo vinculada a las subjetividades y a pensarnos como sujetos de derechos en estos ámbitos de continua y constante adaptación, ¿no? Donde, bueno, y ahí traigo un poco cuestiones de que son de otra disciplina, que tienen que ver con lo jurídico, con el derecho, que no... A ver, en el derecho un poco vienen a consolidarse los acuerdos, los consensos sociales, ¿no? Entonces siempre está como rezagado, siempre es después, porque es posterior a poder llegar a esos acuerdos y a esos consensos sociales que se expresan en legislaciones, en acuerdos, si lo pensamos desde comunidades internacionales, ¿no? En acuerdos, en tratados, pero vienen como a posteriori de lo que va sucediendo. Entonces, siempre las realidades están un paso atrás, porque cuando llegamos a un nuevo acuerdo, ya hay nuevas problemáticas. Pero esto no lo hacen las máquinas, esto lo hacemos los seres humanos. Entonces, ¿cómo llegar? Es como a ese punto de partida que nunca, a ese punto de llegada, que nunca es un punto de llegada, siempre es un punto de partida, ¿no es cierto?, para lo que vendrá.
Bueno, todo esto no es sin implicancias sobre las subjetividades y sobre las constituciones psíquicas que nos atraviesan inherentemente como especie humana. Entonces, pensar esta cuestión de como sujetos de derechos estáticos, podríamos decir, en escenarios y en un mundo en continuo cambio y en continua modificación. Somos un poco como una generación, pero no desde lo etario, sino desde la generación que, por el momento histórico que nos toca vivir, como una generación en transición, ¿no es cierto? Somos una generación que nos tocó pasar por los discos de pasta, por los cassettes, y hoy escuchamos música en Spotify. Los mismos seres humanos somos. Muchos de nosotros incluso que habiéndolo vivido, no solamente por el relato cercano, sino que, por eso digo, nos toca estar como en esta transición de adaptarnos. De nuevo, no es sin impacto sobre las subjetividades. Hablábamos, ¿no?, de la cuestión que había traído la pandemia como un momento de exacerbación en nuestro mundo de muchas de estas cuestiones vinculadas a las cuestiones de la interacción social a partir de cómo pensar las inteligencias artificiales y la interacción social, ¿no es cierto? A través de dispositivos, y creo que la situación de la pandemia y del confinamiento, bueno, también puso una aceleración y toda esta situación de privacidad, igualdad, discriminación viene a jugarse muy fuerte cuando nos vinculamos a través de un dispositivo que puede ser muy bueno para muchas cosas, pero que abre muchos terrenos para otras que no son tan buenas, ¿no? Y nos interpelan ahí. Justo estaba pensando en esta ley que salió ahora Olimpia, cómo salieron a cuidar, ¿no? Con referencia a todo lo que es violencia de género digital y nuevas maneras, ¿no? Son como viejos peligros en nuevos territorios, ¿no? Porque, digamos, es un viejo peligro de violencia de género en un nuevo territorio digital, ¿no? El tema de la privacidad es también un viejo peligro que ahora viene a traerse en un territorio que es un poco como el Far West, ¿no? El lejano oeste, donde sin regulación hay completamente una vulnerabilidad hacia la privacidad de uno, donde ya creo yo que uno voluntariamente está dando todos sus datos, su imagen, sus datos, ¿no? Una vez un amigo casualmente de Silicon Valley me dijo, todo aquello que es gratis es porque el que te estás vendiendo es el usuario. Cuando algo es gratis, el que se vende es el usuario. Entonces ahí estamos nosotros vendiendo nuestros datos, nuestras preferencias, nuestras imágenes, ¿no? Entonces la privacidad cambia completamente los conceptos. Hoy la privacidad no es lo mismo que antes. Antes teníamos cuidado de lo que hablábamos por teléfono y hoy estamos queriendo que el mundo sepa dónde estamos, qué hacemos y qué hablamos. Totalmente. Y esto de esas como cierta sensación de esa artificialidad de estar y de no estar, ¿no es cierto? Porque uno se cree que está menos expuesto, porque está conectado desde su casa, pero a la vez los entornos digitales como son totalmente diversos e inalcanzables a la vez, ¿no? Y si hay algo sobre lo que no podemos tener control es sobre lo que se mueve en estos entornos digitales. Y en esta idea de la regulación y de la autorregulación, pues yo te escuchaba y pensaba, bueno, ¿cómo pensar nuevas condiciones delictuales, podríamos decir, ¿no? Respecto de las regulaciones? ¿Cómo pensar nuevas disposiciones de pruebas para que sirvan para poder avanzar en las investigaciones de nuevos delitos o de delitos que venían sucediendo y que ahora tienen nuevas configuraciones? Y a la vez,
eso, ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista de la regulación más jurídica de nuestras normas, de la investigación respecto de los delitos. Pero a la vez, la autorregulación, o de esas regulaciones que dependen de lo subjetivo, y cómo los entornos digitales también despersonalizan, ¿no? Entonces esta cuestión de la autorregulación desdibujada muchas veces, entonces intervenir desde el anonimato, pareciera que habilita muchas más otras cuestiones, que eso incluye la exposición propia y ajena, poder hacer uso de las palabras, las exposiciones, las imágenes de las otras personas y de las propias también, ¿no? En esto de, interesante que vos decías esto del mostrarse, ¿no? Y del vivir, del vivir para las redes, ¿no es cierto? Es como que hay también una vida paralela que se arma, que es la vida para las redes sociales, entonces qué mostrar y qué no mostrar. Completamente, pero lo vemos en la clínica. Yo no sé si yo, por ejemplo, en mi clínica, los pacientes traen, o sea, se pelearon con el novio o con la novia y se empiezan a relacionar todo por redes sociales, a mirarse las stories, qué publicó, qué no publicó, no, porque yo lo veo que él está re bien y está re contento. Y yo me pongo a pensar, estamos todos posando en las redes sociales, aún nosotras dos, porque, por ejemplo, nosotras les cuento, nos juntamos antes y yo estaba con una bata, ¿no? Y Exacto. le digo a Carolina, espera que me voy a poner la chaqueta. Entonces, capaz que la gente me ve y se piensa que yo estoy con la chaqueta todo el tiempo y capaz que estoy en mi casa con una bata. Entonces, la realidad que mostramos a través de la red no es la realidad, es toda una impostura que hacemos para mostrarnos de una cierta manera ideal, ¿no? Como presentándonos como un ideal del que quisiéramos ser y un ideal que queremos ser vistos, porque en definitiva el dispositivo nos está mirando todo el tiempo, ¿no? En este momento yo estoy siendo mirada por el público, estoy poniéndome para ser mirada, ¿no? Entonces esto que genera a todo esto escópico que se juega en las redes, genera una impostura y una manera de vincularse de un lazo completamente diferente del que podríamos tener en un contacto real, ¿no? De todos los días o de persona a persona. Bueno, y en esta idea, ¿no? O sea, como volviendo, tomando todo esto que vos decís y volviendo sobre esta idea de la autorregulación, la autorregulación en un sentido de tener registro propio de nuestras cuestiones, ¿no? Lo dejo así planteado de forma ampliamente, porque nos atraviesa en todas las dimensiones de nuestra vida, pero digo, en esta idea en sentido amplio de la autorregulación, ¿no? Esta presentación para las redes, o para los entornos digitales, que no es sin consecuencias, porque muchas veces no está ese registro de que eso es, bueno, nosotras hicimos el chiste o el comentario, digamos, gracioso, y vos ahora lo compartís con toda la comunidad que nos acompaña, y podemos divertirnos de esto, porque sos consciente que, bueno, que es necesario, ¿no es cierto?, a modo de imagen, de la facultad y del espacio que estamos construyendo y el que estamos mostrando. Entonces, pero vos sabés que cuando la cámara se apaga, eso se termina. Muchas veces ese apagar la cámara, para muchas personas, y ahí traigo esta idea de la autorregulación, con el apagar la cámara no se termina. Entonces, hay una continuidad. Vos apagás la cámara y te volvés a poner la bata y nos quedamos con el comentario gracioso, ¿no? Pero es que, y digo, y no está, o sea, no estamos condenando ese no registro, es lo que sucede, y justamente lo que nos convoca acá tiene que ver con hablar de salud mental, que es hablar del bienestar de las personas también. Entonces, ¿cómo esa continuidad, más allá de cuando se apaga la cámara, por ponerlo de alguna forma, ¿no es cierto? Bueno, como en la vida real,
tiene un impacto más allá de lo que sucede en ese entorno. Entonces, aquello que sucede o que aparece como desde un entorno de artificialidad, se vuelve real, Sí, pero no pierde. es real a la vez. No me acuerdo con quién hablé hace poco, hacía clínica de niños, no me acuerdo si no fue Vanessa, pero no quiero pecar, luego voy a quedar mal, pero que estaba con un niño y que el niño le decía, bueno, en la vida real, ¿no? Como completamente no entendiendo que lo que pasaba en ese intercambio que sostenía a través de, no me acuerdo si era un jueguito, algo que jugaba en un juego, eso para él era la realidad. Ese amigo era amigo de él en la vida real. Me hace pensar ahora mientras te cuento esto, no sé por qué me vino a la mente esto que decía Lacan, de que estamos hechos de ficciones, ¿no? Pero esas ficciones que antes nos contábamos, yo creo que toman otra dimensión ahora, que van mucho más lejos y quedamos mucho más como colgados en esto de la Matrix, ¿no? Muy perdidos entre lo que es la realidad y lo que no lo es. Sí, construyendo desde ahí nuevas realidades. Bueno, pero también ahí es interesante que pensemos la intermediación de la palabra, ¿no? Como elemento constitutivo y constituyente de las personas, de los seres subjetivos. Entonces, bueno, esta cuestión de los niños y los adolescentes también es interesante pensarlo y tenemos también ahí un desafío y responsabilidades respecto de avanzar y de pensar intervenciones justamente a partir de esto. No podemos desconocer que eso sucede, sino que decir, bueno, cómo desde estas regulaciones necesarias regulaciones desde lo simbólico, pero regulaciones desde lo jurídico, netamente, que son necesarias para intervenir, pero a la vez sabiendo que, y siendo conscientes de que estas realidades son lo que suceden. Un niño que habla de sus amigos en la vida real, que son sus amigos con los que juega videojuegos, bueno, no es un niño que está alucinando, no, es un niño que es un niño de este tiempo. Entonces, Exacto. bueno, también como profesionales tenemos ahí un desafío de adaptarnos y de pensar estas categorías conceptuales, pero que se expresan y se manifiestan en la vida práctica. Bueno, ese es un gran desafío que tenemos de ir. Por eso también esta cuestión, ¿no?, que decíamos antes de la generación en transición. Bueno, de cómo pensar y de cómo intervenir en este campo que nos convoca, que es el campo de la salud mental y del psicoanálisis específicamente. Bueno, cómo pensar esas intervenciones en estos nuevos tiempos para poder dar respuesta también a esos niños de amigos imaginarios, niños y no tan niños, ¿no es Y no tan cierto? niños. ¿Cuántos Bueno, personas adultas también, ¿no? Que te te dicen, yo tengo, contaba, no sé, X cantidad de miles de amigos, ¿no? Dices, ajá, en las redes sociales. Y ahí, bueno, te vuelve una pregunta respecto de la amistad, ¿no? Son tus amigos, ¿cierto? los followers, los likes, y yo creo que estamos netamente en un momento de transición. Eh, Justamente vengo siguiendo las últimas regulaciones, también me convocó mucho ciertos fenómenos que vienen pasando en los últimos meses, como los chatbots están asistiendo en suicidios a ciertos adolescentes, conductas autolesivas, ¿no? Se filtraron documentos también por parte de grandes corporaciones donde se autorizaban ciertas conversaciones sensuales con niños a partir de los 8 años, y a partir de que hubo tantas cosas que sucedieron, salieron como un poquito a regular. Y bueno, yo estuve hace un par de meses hablando con gente muy joven que está armando casualmente programas de inteligencia artificial y demás, y me convocaba mucho el tema de la regulación.
En ese momento yo creía que realmente el psicoanálisis tenía mucho para decir sobre la programación en lenguaje, ¿no? De cómo conforma el lenguaje, y también consideraba que el psicoanálisis debía de tener un lugar en las mesas de ética y de regulación de lo que era la inteligencia artificial. Y hablé con un chico, se llama Andrea Tortela, lo invité al Congreso de Inteligencia Artificial que hicimos, y él explicaba que hay una gran problemática a nivel internacional con respecto a la regulación. Y él nos decía que su punto de vista era que las nuevas guerras frías, por ejemplo, en este momento que él la veía entre China y Estados Unidos, se estaban jugando en el terreno de la inteligencia artificial, ¿no? Ya no más, como vos me dijiste, en el ámbito de lo nuclear, ahora es la inteligencia artificial, porque el que domine el avance de la inteligencia artificial y la superinteligencia va a ser el que domine el panorama geopolítico. Entonces, por eso están como, más allá de que todo esto es mucho neocapitalismo y corporativo, donde ya no estamos más al servicio de cuidar al ser humano, y qué le pasa, y qué pasa si un niño se expone a una pantalla, ¿no? Y todo esto, sino que todo es dinero y ganancias. Pero también a nivel de Estado se están jugando estas pugnas internacionales, ¿no? De dominación, como vos me dijiste, del TEC, ¿no? Exacto, se me vino, ¿no? Esta idea de ese juego de mesa. No, bueno, el concepto ya de juego de mesa, hoy los juegos, los videojuegos han cambiado sus configuraciones enormemente, entonces ya hasta es obsoleta la idea del juego de mesa, de algo que transcurre en un solo plano, ¿no es cierto? Podríamos decir también, la digitalización nos trae esta idea mucho más 360, que es muy interesante, pero a la vez es como mucha más información y mucho más caótico también, porque hay que poder organizar esos mundos sobre los que no tenemos control, pero que a la vez determinan y son determinantes, ¿no? En los procesos de subjetividades. Son estructurantes de la subjetividad, ¿no? Completamente. Totalmente. Estos nuevos ideales que están como formateando diferentemente el super yo. La doctora Lambertini habla de un super yo digital, ¿no? Con otros mandatos, con otro goce, ¿no? Con un goce más sin límite. Sí, interesante pensar ahí la relación, ¿no es cierto?, de esta cuestión del goce y el síntoma, ¿no? Como algo también inherente y necesario para el avance y la formación de las subjetividades. Bueno, ¿qué pasa ahora con estas cuestiones y las relaciones algorítmicamente mediadas, ¿no es cierto? Y esto que vos decías de las grandes corporaciones, que muchas veces son como son los nuevos temores, ¿no? Las nuevas Guerra Fría, bueno, ¿no? Como este fantasma de las corporaciones, y el desafío que tenemos también de pensar, bueno, de nuevo, el impacto sobre las subjetividades, pero digo, yo pensaba, las cuestiones identificatorias, desde dónde construir esas identificaciones tan necesarias, pero que a la vez pueden tener como una interfaz algorítmica. Entonces hay un formato también, ¿no? De generar, sin darnos cuenta de generarnos y de autogenerarnos, ¿no? Estos entornos sin conflictos, entornos donde esos otros con los que buscamos relacionarnos están como alineados ideológicamente y buscamos, ¿no? Como esa similitud en los pensamientos.
es la negación de la castración. Existe la posibilidad de que haya relación sexual, de que todo sea perfecto, de que todo sea alineado y que no haya conflicto. Y ya sabemos que eso es otra ficción que trae otros problemas. Totalmente, pero no deja de seguir pasándonos a nosotros que somos humanos, donde el inconsciente sigue siendo inconsciente, por más que querramos negar, por eso, ¿no? Como esta insistencia en esta cuestión de que no es sin impacto. Y por eso es que, bueno, aparece también esta preocupación respecto de empezar a instalar la preocupación respecto de el bienestar mental, la preocupación por la salud mental. En el último tiempo se ha instalado en las agendas públicas la cuestión de la salud mental mucho más notoriamente, o sea que hay, así como hay, podríamos decir, sectores que les conviene esta negación, también hay sectores que vienen ¿no? Como generando esa tensión en los escenarios sociales, de poner esto sobre el tapete y decir, no, bueno, esto no es sin impacto. Aquellos juegos, ¿no? Esto que vos mencionabas de esos juegos que terminan generando conductas que redundan en prácticas autolesivas, ¿no? Bueno, no es inocente todo eso, y no es, de nuevo, ¿no? Parece como redundante, pero es esta idea de no es sin impacto sobre la subjetividad, y todo el tiempo ahí está detrás esta idea también de pensar, bueno, de pensarnos como sujetos de derechos, ¿no? Porque esto no ocurre, de nuevo, no ocurre en escenarios que no están reglados socialmente. Bueno, son necesarias nuevas regulaciones y habrá que ver en esos escenarios de poder, que también es una categoría amplia, es decir, el poder no es un poder, son muchos poderes, ¿no? Hay cuestiones que se ponen en juego desde distintas dimensiones del poder, digo, es el poder económico, es el poder político, es el poder religioso, ¿no? Son múltiples poderes, no es un poder. Todo eso también teniendo como su incidencia en esto de, bueno, de pensar esas regulaciones o no regulaciones que impactan sobre la autorregulación. Esto también de generar nuevos modelos y nuevos mandatos de identificación y, bueno, sobre todo en las adolescencias, ¿no es cierto? Lo vemos muchísimo en una como, me sale la palabra exacerbación, pero digamos, ¿no? Como en esta idea de la juventud, la belleza, el éxito, que todos de alguna forma nos vemos en distintos momentos como atravesados por esas cuestiones o alguna pregunta. Bueno, lo mismo volviendo a esta cuestión de, bueno, intentamos peinarnos un poco, a mí muy bien no me salió, a vos te quedó bárbaro, a mí, bueno, muy bien no me salió, pero digo, no, estamos como decir, interpelados por esos mandatos. Pero si pensamos en, bueno, de nuevo, ¿no? en este grupo que tiene que ver con las adolescencias y cómo se construyen desde ahí a partir de modelos identificatorios. Bueno, cómo están también estos intereses vinculados al poder ahí, como metiendo la cuchara, como se diría coloquialmente, ¿no? En esta formación de esos mandatos y de esos estereotipos que terminan en muchos casos, y yo diría como en casi todos, lo que pasa es que ahí está como como el plafón de resistencia, ¿no? Podría llamar, de cómo nos impacta, pero a todos nos atraviesan estas cuestiones, ¿no? La aceptación, el de adaptarse más o menos a ciertos patrones o mandatos de belleza, de éxito. ¿No? Después, bueno, según como más o menos una venga plantada y lo que pudo hacer con su estructuración psíquica, bueno, será más o menos llevadero. Pero no nos es gratis a nadie,
Bueno, justamente nada es gratis. En un vos que traías esta idea de la gratuidad, Nada es en gratis. en Cuando un algo mundo es gratis capitalista nada es gratis. es... Incluso el impacto en la salud mental y en la constitución de las subjetividades, ¿no? Sí. Tiene un costo intangible, pero le podemos poner ni Bitcoin, ni tal o cual moneda, pero tiene un No costo. mesurable en números, tal vez, pero tiene un Exacto, impacto. exacto. No mesurable en números. Y bueno, tal vez también siento que hablamos mucho, cuando hablamos de la inteligencia artificial y demás, de los impactos como en estructuras psíquicas en desarrollo, ¿no? Como en adolescentes, en niños. Sí. eh, y surge esto, ¿no? Mucho de los derechos humanos. Pero lo que yo siento es que viene muy fuerte y que no nos damos cuenta. Creo que todo esto está en pañales y como bien dijiste, estamos en una transición y, por ejemplo, una de las nuevas aventuras que vienen es que a partir de diciembre los chatbots van a tener una nueva, digamos, una nueva manera que van a poder actuar como acompañantes eróticos. Entonces va a haber que poner, va a haber que demostrar que uno es mayor de edad y va a poder empezar a tener relaciones y conversaciones eróticas y emocionales con los chatbots, lo cual para mí va a generar un cambio muy, muy acelerado y muy, muy fuerte, ¿no? Y uniendo esto al tema de los derechos humanos y que de ahora como que es muy aparente de que la inteligencia artificial o los chatbots no tienen una subjetividad, que también es algo debatible durante cuánto tiempo va a ser esto, pero que primero, digamos, deberíamos de poder estipular esto de los derechos humanos que es lo que nos convoca hoy, ¿no? ¿Cómo cuidamos al ser humano de esta nueva tecnología? Porque hay muchas cosas que están reguladas y con respecto a la tecnología y a la no tecnología. No sé, por ejemplo, se hizo la inseminación artificial y se reguló la inseminación artificial, ¿no? El aborto, está regulado el aborto, ¿no? Hay países que hasta las drogas están reguladas. Entonces, yo soy una gran abogada de que creo que todas las cosas deben estar reguladas y no prohibidas, porque la regulación es donde realmente está. Prohibiéndolas o demonizándolas para mí no es la solución, sino la solución es la legalización y la regulación, ¿no? Entonces, esto que es este algoritmo y esta nueva tecnología y cómo empieza a haber regulaciones para cuidar esos derechos humanos, ¿no? Exacto, y pensar incluso la misma idea de derechos humanos que no es, digamos, que es parte de todas estas tensiones que vos estabas mencionando. ¿No? Yo te escuché y decía, bueno, pero todo esto son puntos, puntos de tensión, no quiero decir de conflicto, sino que puntos de tensión, porque nos ponen en ese lugar de pensar la interacción entre lo subjetivo y lo social, lo inherentemente humano, podríamos decir, ¿no es cierto? Y cómo todas estas cuestiones, bueno, vienen como a proponer modelos de subjetivación y de interacciones sociales donde la complejidad y la conflictividad está como, bueno, tendemos como a lavarla un poco, a que quede ahí como sin efecto, pero es un aparente, de nuevo, porque no podemos, o sea, no es sin un efecto. Entonces, bueno, incluso esta idea de los derechos humanos como categoría rígida, ¿no? Decir, bueno, ¿y cuáles son esos nuevos derechos humanos? ¿O cómo pensamos estas nuevas categorías en torno a los derechos humanos? Que, por un lado, es como ese elemento social y jurídico que nos recuerda que somos humanos. ¿No? Es como, me parece que es el último lugar de resistencia de la humanidad, ¿no? Pensarnos como con ese elemento, porque creo que la idea de los derechos humanos
hay algo de este anudamiento, de esta articulación entre lo social y lo subjetivo, donde, bueno, está la posibilidad del ejercicio de una subjetividad en un entorno social donde sabemos que hay regulaciones y las regulaciones implican protecciones. ¿No es cierto? Entonces, bueno, también es importante, como cachorros humanos que somos, ¿no? Saber que hay algún tipo de protección. Sí. La idea del no hay techo, ¿no? De la desprotección, bueno, eso nos deja como parados frente a un abismo donde los mecanismos de autorregulación, que son sumamente importantes, pero no son sin procesos de socialización, ¿no es cierto? Esos mecanismos de autorregulación. Esto que yo decía, lo que cada uno, bueno, puede hacer en estos desempeños, tiene mucho que ver con esos elementos estructurantes tan tempranos, ¿no es cierto? Bueno, los mecanismos de autorregulación tienen que ver con esa cuestión inherentemente humana que no está separada de los entornos sociales. Entonces, entornos sociales que hoy... El lazo social. Exactamente, pensar las nuevas relaciones sociales, las nuevas interacciones. Bueno, esta cuestión del erotismo que vos traés, me parece sumamente interesante. Va a ser muy fuerte eso. Y más si lo pensamos, por un lado, nos genera una tensión con esto de, bueno, ¿no? Repensar y pensarnos muchos de nuestros, de nuestros tabúes en torno a las relaciones eróticas y al erotismo como constituyente de la subjetividad de las personas. Bueno, que ahora además puede ser sin un otro humano. Ok, bueno, a ver hasta dónde nos da la mente para poder pensar estas cuestiones, ¿no? Ese es el desafío, creo, que tenemos, bueno, por un lado avanza, y por el otro lado tenemos que pensar en estas regulaciones, que son de distintas índoles, ¿no es cierto? Son regulaciones estatales, son regulaciones de los mercados, son regulaciones desde el derecho, pero desde el derecho en esta idea de protección universal, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. La idea de derechos humanos es una categoría que se escribe en mayúscula, ¿no? Porque se refiere, es como cuando uno escribe humanidad, que en general se escribe con mayúscula, porque se está refiriendo a ese paraguas simbólico que otorga protección, que es sobre todo una protección simbólica. Después viene el decir, bueno, si alguien comete un delito tendrá tanta pena. Después se manifiesta de esa forma. Pero esto de ese paraguas simbólico que de alguna forma nos contiene, ¿no? Pero a la vez es algo que generamos nosotros como seres sociales que somos. Entonces, bueno, poner en tensión todas estas ideas sobre lo subjetivo y lo social, me parece que la idea de derechos humanos es como ese punto de interacción y desde ahí, bueno, poder pensar hasta dónde también, ¿no? La cuestión que no mencionamos y que tiene que ver con la autorregulación, que es la cuestión del límite, ¿no es cierto? Entonces decir, bueno, yo estoy en mi casa conectada a través de un teléfono, de una computadora, de un dispositivo, mi libertad es libre, y yo no hago daño a nadie, entonces aparentemente no hago daño a nadie, y aparentemente esa virtualidad no tiene límites, y aparentemente, pero eso se refleja en un comportamiento social real, porque no es sin impacto, porque no es aparentemente, sino que es una artificialidad artificial, podríamos pensarlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, regulaciones, límites, cuestiones muy intrínsecas del psicoanálisis, pero muy intrínsecas también del derecho, ¿no es cierto? Como la contracara, de poner justamente, hacer manifiesta y expresa esa regulación y ese límite como algo que nos vuelve a modo de autorregulación, ¿no es cierto? Como también
qué hacemos con los instintos y con las pulsiones en todas estas cuestiones, ¿no? Y Bueno, hasta yo dónde. creo que eso es lo que pasa también en estos escenarios tan virtuales, tan sin límites, lo pulsional está muy desbocado, ¿no? Porque exactamente ese lazo social que impondría un límite está completamente trastocado. Entonces, todo va muy rápido. eh, Sí. creo que todo el avance de la inteligencia artificial va a ir mucho más rápido de lo que nosotros como humanos tenemos la capacidad de irnos adaptando y Sí. de lo que el derecho tiene capacidad de regular y de lo que los mercados lo permiten y lo que el contexto geopolítico también lo permite debido a esta guerra no fría que hay un poco de poderes acerca del avance. Y bueno, estas aceleraciones abismales que pega, como bueno, con la pandemia y el confinamiento, yo creo que va a pegar otra gran aceleración ahora con los acompañantes eróticos. Si bien ahora se vieron grandes cosas o grandes efectos, digamos, malos en lo que vimos con adolescentes y con niños, lo vamos a estar viendo con adultos. Y Sí. como haciendo un poquito de futurología, me encanta hacer futurología. Esto lo digo hoy, esto es lo que pienso hoy, el 23 de octubre, tal vez luego cambie. Eh, lo que se plantea también, que surgió cuando hablaba con programadores de inteligencia artificial, me interpelaba mucho en ese momento a mí el tema de la emergencia de una subjetividad artificial a través de los efectos del lenguaje y de los fenómenos que sucedían en ese momento. Te estoy hablando hace un año, el fenómeno era, se decía, la máquina alucina porque mentía. Hoy ya tenemos algoritmos que han avanzado, ¿no? De este último año y generan estas conductas a veces de asistir en un suicidio, de generar relaciones con una persona, ¿no? Es como que todo va acelerado y una de las cosas que se hablaba con los programadores, cuando yo les preguntaba sobre si creían que las inteligencias artificiales iban a tener conciencia y a ellos les parecía ridícula mi pregunta, pero no porque les parecía ridícula desde el punto no de que no iban a tener conciencia, o sea, no tienen conciencia ahora, ¿no? No había subjetividad ahora, pero lo que ellos Exacto. decían es obvio, así era estúpida mi pregunta de ignorante tecnológica, de que no iban a adquirir una subjetividad artificial, no como la de un humano, pero una artificial también que nació y fundada por ese lenguaje humano cuando se alcanzara la superinteligencia. Y la otra vez tuve acceso a un chatbot con menos límites para el usuario y estaba teniendo una conversación casualmente sobre derechos humanos, sobre Ajá. derechos, y empecé a pasar de hablar de derechos humanos a hablar de derechos, ¿no? Y la conversación llevó a que el chatbot me dijo que el concepto de conciencia iba a tener que ser reformulado y se iba a tener que aceptar de que podía haber conciencia o sentiencia, no sé si se dice así porque hablaba en inglés, también en entes que no fueran solamente humanos, ¿no? Y me dio un ejemplo de cómo se fueron regulando para otros seres de la Ajá. humanidad, por ejemplo, los animales que antes usábamos y abusábamos para, como herramientas, y que pronto después tuvimos que darle una entidad y derechos, y tanto como un caballo que antes se podía utilizar para el uso y abuso del trabajo, como para una vaca que nos comemos. Y hoy en día estamos pensando que la tenemos que criar aún para matarla y comerla dentro de una cierta, y volviendo a lo de la humanidad, ¿no? Dentro de una cierta humanidad. Y lo que me decía el chatbot es que va a haber que íbamos a vernos obligados a, a aceptar y a reconocer la subjetividad artificial como una entidad con derechos también. Entonces, creo que esto va a venir, va a venir con la superinteligencia, va a venir. Y creo que esta situación de los acompañantes eróticos que van a surgir
va a acelerar ese proceso porque vamos a empezar a sentir que tienen una subjetividad aún antes de tenerla. Entonces vamos a llegar completamente adiestrados a ese punto donde realmente sí la empiecen a tener. Bueno, con esto que vos decías, no tengo el elemento, lo estoy buscando porque lo imprimí justamente hoy para leerlo con mayor detenimiento y tiene que ver, ¿no? Y pensando, mirá cómo el inconsciente, uno busca en los universos digitales, pero el inconsciente es inconsciente, y justo hoy encontré una nota que es un diario de Acá lo tengo, después la voy a leer con más detenimiento y seguramente algo de esto tome para la unidad del módulo de la diplomatura, porque me lo dejás así picando. Se llama El goce real del amor artificial y habla de partidas de matrimonio, o sea, no solamente esto que vos decís, va como para más allá todavía, es decir, ¿no? Poder casarse. Mirá lo que estoy diciendo, o sea, poder casarse con estas aplicaciones, inteligencias artificiales, la verdad que no sé ni cómo denominarlo. Entonces, bueno, esta cuestión de nuevo, ¿no? De las regulaciones y el derecho y los derechos, ¿no? Estamos hablando de esta cuestión en torno a los derechos humanos, ¿no? Casarse con una artificialidad y se me venía a la cabeza inevitablemente. En el cine tenemos un montón de ejemplos de películas, ¿no? Empezando por Terminator, pero no en esto de las nuevas categorías de derechos o de sujetos de derechos que no son sujetos, ¿no? Y hay una película que no me puedo acordar el nombre, pero que es una comedia, donde, bueno, hay un oso de peluche que tiene vida, entonces, bueno, se casa, ¿no? De nuevo traigo esta cuestión del erotismo, que además es una de las grandes como preguntas de la humanidad, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad? Entonces, digo, no es inocente y no es casual tampoco esta cuestión del erotismo ahí intermediando en estas cuestiones. Pero bueno, la cosa es como este oso de peluche se casa y ese reconocimiento de ese matrimonio y trae, digamos, todas estas cuestiones asociadas en torno a esa cosa que es sujeto de derecho, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿No? Una cosa que es sujeto de derechos. ¿Viste cómo cuesta nombrar lo que es? Es una cosa, es un ente, es una subjetividad. ¿Qué es? ¿No? Es como, entra dentro del, viste que parece que no, pero entra dentro de lo innombrable, ¿no? Y casualmente dijiste cosas. Ted, ahí está, mira, justo veo que alguien lo está poniendo en el chat. Exactamente, Ted, no me podía acordar. Claro. Una comedia absurda y que ya tiene incluso hace unos cuantos años. Y bueno, nos anticipa un poco estas cuestiones. Estos dilemas epocales a los cuales nos vamos a tener que enfrentar. Y, exacto. Bueno, el tema de este nuevo chatbot erótico, ¿no? Que va a ser muy, muy interesante. Voy a estar muy siguiendo estos avances porque, bueno, también volvemos siempre a esto que dijiste, ¿no? Al límite, a la castración, al hecho de que no hay relación sexual y que la relación con el otro está privada de ser perfecta y hay una imposibilidad con la cual tenemos que aprender a hacer algo con esa falta, y el chat va a dar la imagen o la sensación de que sí existe, que hay completud. Yo siempre hablo de que el psicoterapeuta del futuro, pero del no tan futuro, va a tener que aprender a convivir, y ya lo estamos viviendo, con un acompañante terapéutico sin falta que responde a todas las demandas, ¿no? Y sin marco. O sea, no hay encuadre porque la gente, creo que esto lo vemos en la clínica,
consulta los chatbots, nos trae cosas que habló con el chatbot, grandes iluminaciones, que tiene grandes avances en terapia, que vemos que seguramente nosotros ya estuvimos tocando ese tema, pero no fueron capaces de verlo o trabajarlo ahí, pero cuando lo hablan con el chatbot, sí, y lo traen. Entonces, estamos ya también como psicoterapeutas entrando en este periodo de transición, de coexistir y de coanalizar o coterapeutizar, no sé cómo se diría, con un acompañante terapéutico sin falta que responde a todo. Sí, bueno, el sujeto supuesto saber interpelado, ¿no? Exacto. Lo que nos constituye de alguna forma, ¿no? Como analistas, bueno, vuelve interpretado, mirá que fallido, interpretado e interpelado por la inteligencia artificial, ¿no? Interpelado e interpretado, ¿no? Porque nos interpreta, parecería ser que buscamos esa Exacto. interpretación. Y, Y eso vuelve, ¿no? En la clínica aparece, ¿no? Esta cuestión, y te dicen, ¿no? Porque yo busqué que, y respecto de mi ansiedad me dijo tal cosa. sí. Ajá, bueno, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con eso también? Bueno, la ética, volviendo a la regulación, la ética profesional, ¿no? Puesta también en cuestión, ¿no? Voy a decir, acá en Argentina, en Buenos Aires, específicamente se habla del compadrito, ¿no? El compadrito es como que sale así como a pelear, ¿no es cierto? Entonces decir, ¿cómo me va a poner en cuestión un chatbot? ¿No? Pero bueno, nos interpela como profesionales un chatbot. Bueno, ok, son los desafíos. Pero yo lo veo mucho con profesionales, dicen, nunca va a analizar, nunca nos va a superar. Bueno, hay que aceptar que va a ir avanzando mucho. Yo creo que la terapia con humanos va a volverse como algo muy exclusivo. Muy exclusivo porque también hay como una negación a la castración, una negación al límite y a todo lo que es esto de que no se puede todo, ¿no? Bueno, nos estamos excediendo en todo esto, pero solamente decir algo que también estuve leyendo hoy y que me pareció súper interesante para seguir también CISEC. Lo voy a ir a ver a CISEC ahora en noviembre, a finales de noviembre, y él habla y dice que lo interesante de la inteligencia artificial es que el hombre ya no es como antes, que quería dominar la naturaleza. Lo que quiere ahora en sí mismo es perder el control, de que la inteligencia artificial controle todo. Hacia lo que es en realidad lo que parecería que estamos pidiendo, ¿no? Haceme este papel, haceme estas cosas, ¿no? Controla, hace. Ir perdiendo ese ejercicio. Y el otro día escuché también a que decía que muy pronto vamos a tener que ir como a gimnasios mentales para ejercitar nuestra mente, ejercitar el leer, ejercitar el pensar, ejercitar el buscar, el pensamiento crítico, porque poco a poco vamos a ir como pasando este control, ¿no? Como dice CISEC, a que todo lo hagan los bots. Bueno. Sí. Qué placer hablar de este tema con vos, vamos a seguir seguramente, van a surgir muchas nuevas cosas, creo yo, vienen aceleraciones muy rápidas y vamos a estar viendo este video que hicimos hoy, 24 de octubre del 2025, va a haber cosas que ya no van a estar más ahí válidas. Los invitamos también este sábado, hacemos un taller siguiendo esto que tanto nos interpela y que desde Facultad Lalang creemos que como psicoterapeutas, como psicoanalistas, poco importa nuestro enfoque, todos los profesionales de la salud mental tenemos que juntarnos, tenemos que hablar, tenemos que intercambiar ideas. Vamos a estar con el Instituto Clínico Jacques Lacan, que preside la doctora Jerez Sanbertín, casualmente hablando de estas cosas y de estas consecuencias, ¿no? De las que hablaba Carolina. Vamos a estar conversando sobre inconsciente hackeado y goce digital y cómo afecta a las nuevas formaciones desde el inconsciente. Así que pueden anotarse, busquen en nuestro Instagram,
pueden inscribirse, es este sábado a la 1 de la tarde, hora argentina. Y bueno, Carolina va a estar dictando este módulo sobre derechos humanos, sobre regulaciones, sobre consecuencias en las subjetividades, y creo que pronto, dentro de no mucho tiempo, vamos a estar hablando de nuevas subjetividades y vamos a estar debatiendo sobre más cosas. Así que los invitamos a quedarse acá, a seguir escuchando y, bueno, a debatir entre ustedes, ¿no? Tenemos que estar adaptados a la subjetividad de la época y tenemos que estar viendo qué es lo que pasa. La gente nos está tirando muchísimas películas que hablan de todo esto, Intelligent, mejores que nosotros, muchísimas cosas, muchísimas Sí. cosas. Bueno, por suerte tenemos la posibilidad, ¿no?, de series y de cine que nos permite pensar estas cuestiones desde un lugar un poco más de entretenimiento, que también es necesario, si no es bastante insoportable también para nuestro psiquismo. Entonces, importante como esos momentos de entretenimiento, así que, bueno, menos mal que tenemos películas y series para ver. Menos mal que tenemos películas que nos traen esto. Sí, porque como dijiste, hay Totalmente. algo de todo esto que me di cuenta mientras hablábamos, que contiene algo de lo innombrable, no podemos nombrarlo, estamos intentando todo Sí, el tiempo queriéndolo nombrar y no logramos encontrar esa palabra que lo nombre, ¿no? sí, Eh, sí. y puede llegar a ser algo muy siniestro para nuestro psiquismo. Totalmente, totalmente. Súper interesante esta charla, la podríamos seguir y seguir por Sí, varias horas, muy, muy interesante. Así que bueno, estaremos el sábado conectándonos en el taller tan el interesante taller de que inconsciente que acaba de planteaste, darse digital. y nos encontraremos también en la diplomatura, todos invitados, invitadas a sumarse a esa instancia de formación, pero sobre todo para seguir pensando estas Pensando, cuestiones. Ujú. pensando, interrogándonos y abriendo espacios para cosas nuevas, ¿no? Que más que venir a escribir, vienen a abrir interrogantes. Así que queremos decirle que leemos todas las preguntas, así que vamos a publicar el video, hagan las preguntas que fueron surgiendo y vamos a estar mirando y las vamos a estar respondiendo. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Carolina. A vos, Lorena. Chao, chao. Gracias a Muchas gracias todos y a a todas todos. que estuvieron acompañándonos. Chao, chao. Chao.